Arteaga no está, ¿no? Baltasar sí. Barrio Nuevo, Carla. Barrios, Antonella. Presente. Bartolini, Vanessa. Cáceres, Paola. Calizaya, Agustina. Calpanchán, Nicolás. Cardoso, Cristian. Castillo, Mariana. Callampi, Iván. Chauque, Ítalo. Chauque, Sebastián. Choque, Karen. Chuchuy, Elizabeth. Colmenares, Carla. Colque, Carla. Condorí, Orihuela. Condorí, Sebastián. Condorí, Sebastián. Copa, Jimena. Cruz, Aníbal. Cruz, Cintia de Los Ángeles. Cruz, Gloria Aide. Cuesta, Enzo. Cueso, María Graciela. Cueso, Valeria. Díaz, Ramón. Díaz, Jonathan. Espinosa, Luis. Farfán, Alberto. Farfán, Estefanía. Fernández, Facundo. Fernández, Rita Lidia. Ferreira, José. Ferreiro, Andrea. Ferrofino, Gustavo. Flores, Ayelé. Figueroa, Dalma. Figueroa, Dalma. Flores, Ivana. García, Lorena. Gareca, María. Garzón, Erika. Guerra, Miriam. González, José María. Guerrero, Noelia. Guitián, Ayelén. Gutiérrez, Manuel. Gutiérrez, Analía. Gutiérrez, Luciana. Herrera, Gonzalo. Herrera, Romina. Ibarra, Noemí. Lemos, Jonathan. Yampa, Denise. Llanos, Nancy. López, Eugenia. López, San Roque. López, Cintia. López, María. López, Miriam. Maita, Gisela. Mamaní, Cecilia. Mamaní, César. Mamaní, Gladys. Martínez, Pablo. Molina, Natalia. Montero, Maximiliano. Moreno, Juan Andrés. Noguera, Camila. Olleta, Sofía. Ortega, Emilce.
Ortega Emilce. Ortega Gretel. Orellana Alberto Martín, presente, ¿no? Presente. Sí, listo. Párraga Giselle. Patek Cristian. Peloc Gabriel. Polo Enzo. Ponce Mauricio. Porcel Elma. Porcel Mariana. Puca Leonardo. Quipildor Damián. Quiroga Luis. Quiroga Lucas, perdón. Quispe Alba Agustina. Quispe Ismael. Ismael presente. Quispe María. Ramírez Esteban. Rearte Nora. Reynoso Simón. Reynoso Silencio. Reynoso Simón. Reyes Juliana. Ríos Griselda. Ríos Marcia. Rodríguez Cintia. Rodríguez Miguel. Presente. Rojas Asi. Rojas Caterina. Rojas Tatiana. Rueda Marisol. Ruiz Estela. Sandoval Giselle. Sangueso Balón. Sanguino Emilce. Segovia Tatiana. Solí Melina. Suárez Carlos Alejandro. Tarí Silencio. Tarifa Brian. Solava Juliana. Urbina Antonella. Vilca Florencia. Vivero Florencia. Yanicere Agustina. Yáñez Bruno. Serpa Almada Matías. Serpa Lucas. Listo. Al final los que llegaron tarde me avisan, ¿sí? Bueno, nos vamos acercando al primer parcial, ¿sí? Así que está bueno que sigan viniendo. Les pedimos que cualquier duda que vayan teniendo la planteen en clase o por el aula virtual, ¿sí? Pero no se queden con tanto lo práctico como lo teórico. Terminamos hoy con lo que es suspensión del contrato de trabajo y la semana que viene terminan con extinción del contrato de trabajo y trabajo de mujeres y menores, ¿sí? Entonces ven cómo el contrato, estamos estudiando el contrato de trabajo desde que nace hasta que muere. Es decir, qué es un contrato de trabajo, quiénes son las partes, cuál va a ser el objeto, cuál va a ser la forma, cuál va a ser la prueba. Hemos visto los distintos sujetos del contrato de trabajo, los derechos y obligaciones de las partes, las distintas modalidades contractuales, contrato por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, eventual por temporada. Hemos visto lo que es la jornada de trabajo, el tiempo en el cual el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo. Han visto lo que es el salario y estamos viendo ahora algunos supuestos especiales de suspensión de ciertos efectos, ¿sí? Para redondear y que quede bien claro, cuando vemos suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, el contrato de trabajo sigue vigente. Solamente se suspenden algunos de los efectos del contrato, ¿sí? ¿Qué efectos se suspenden generalmente, en la mayoría de los casos? La obligación de trabajar y la obligación de prestar salarios. Ya vamos a ver en cada caso qué efectos se suspenden. El contrato sigue vigente. Esta es la nota característica, ¿sí? En un examen muchas veces les cuesta definir lo que es suspensión de ciertos efectos. Esto es suspensión.
se suspenden ciertos efectos del contrato de trabajo, el contrato de trabajo continúa vigente y los efectos que generalmente suspenden son la prestación de tareas y el pago de la remuneración. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Con José vieron la clase pasada la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo en lo que hace a sanciones disciplinarias, caso fortuito, fuerza mayor y por razones económicas. ¿Sí? Hoy conmigo vamos a ver el resto de las causales. Las más importantes de ellas son los accidentes y enfermedades inculpables. El accidente de enfermedad inculpable le impide al trabajador prestar tareas. Entonces, si no puede prestar tareas, se va a suspender el contrato de trabajo. Acá lo que quiero que ustedes sepan distinguir es la diferencia entre un accidente y enfermedad inculpable de un accidente y enfermedad culpable del trabajo. ¿Por qué? Porque según estemos frente a un accidente o enfermedad inculpable o culpable del trabajo, se va a aplicar un régimen totalmente diferente. Inculpable, buenas tardes, inculpable se refiere porque el accidente o enfermedad que padece el trabajador no tiene como causa el trabajo. Y en este caso vamos a aplicar la ley de contrato de trabajo, que ya vamos a ver enseguida cómo es el régimen. ¿Sí? Entonces, si estamos frente a un accidente, o sea, que no tiene como causa el trabajo, vamos a aplicar el régimen de la ley de contrato de trabajo, artículo 208 y concordantes. Si el accidente o enfermedad es del trabajo, es culpable, es por el hecho u ocasión del trabajo, así lo define la ley de riesgos del trabajo, vamos a aplicar la ley de riesgos del trabajo, la ley de accidentes del trabajo. La ley de accidentes de trabajo la vemos en la tercera y última parte de la materia, que es la ley en Derecho de la Seguridad Social. Entonces es muy importante que ustedes puedan distinguir. ¿Entienden lo que les acabo de explicar? Bueno, cuando van a rendir no lo saben generalmente. Con que ustedes me digan la diferencia entre un accidente inculpable o culpable es si es producido como causa y consecuencia del trabajo, en ocasión del trabajo, con esto ustedes aprobaron. Muchas veces no saben, por eso les pregunto si entienden bien la diferencia. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un accidente o enfermedad inculpable, aplico la ley de contrato de trabajo, suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo. Si el accidente o enfermedad es culpable, es en hecho o ocasión del trabajo o es como causa y consecuencia del trabajo, voy a aplicar la ley de riesgos del trabajo. Y esto es muy importante y tiene efectos prácticos. ¿Sí? ¿Quién se anima a leer el artículo 208 de la ley? Vamos a ver que el régimen de accidentes y enfermedades inculpables establece un periodo de licencia, es decir, donde el trabajador no va a prestar servicios y es una licencia paga. Presten atención, por favor, ¿sí? Es un periodo de licencia paga. El trabajador no presta servicios y va a tener una licencia, no va a trabajar y se le va a pagar la remuneración. El periodo de licencia va a depender de su antigüedad y si tiene o no cargas de familia. Después vamos a ver que vencido este periodo de licencia paga, hay un periodo de licencia que no se paga. Es la conservación del contrato de trabajo por el plazo de un año. La clase pasada alguno de ustedes mencionó este tema. Es decir, se mantiene la vigencia del contrato de trabajo en un año, pero sin pago de la remuneración. ¿Quién se anima a leer 208, por favor? Sí. Artículo 208. Plazo, remuneración. Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante un periodo de 3 meses. Si su antigüedad en el servicio fuere menor de 5 años y de 6 meses si fuera mayor. En los casos que el trabajador tuviera carga de familia y por las mismas circunstancias se encontrara impedido de concurrir al trabajo, los periodos durante los cuales tendrá derecho a percibir su remuneración se extenderán a 6 meses y 12 meses respectivamente, según si su antigüedad fuese inferior o superior a 5 años. Ahí estamos. Entonces, si yo tengo un accidente o enfermedad de trabajo, si yo
fui a jugar al fútbol, al rugby, al tenis y tuve una lesión, me quebré y no pudiera trabajar, voy a tener una licencia. Si yo contraje hepatitis o algo, la enfermedad que fuera y no puedo trabajar, voy a tener derecho a esta licencia. ¿Se dan cuenta? Son accidentes, enfermedades que no tienen como causa el trabajo. Entonces, lo primero que establece la ley es que el trabajador que tenga una antigüedad menor de 5 años tiene derecho a una licencia de 3 y 6 meses según tenga o no cargas de familia. Si tiene cargas de familia, ¿saben lo que son las cargas de familia? ¿Sí? Mujer, marido, hijos. Si tengo carga de familia, la licencia se extiende por el doble. ¿Sí? Si la antigüedad es mayor a 5 años, la licencia va a ser ¿de qué? De 6 o 12 meses, según tenga o no cargas de familia. ¿Sí? El día de mañana, y esto es práctica, si ustedes tienen vinculación laboral, en el ámbito laboral, en cuestiones relacionadas con el derecho del trabajo, cuando un empleado se accidenta o enferma, presenta ¿qué? Un certificado médico. Entonces, cuando presente el certificado médico, lo primero que hay que hacer es ver si este es un accidente o enfermedad inculpable o culpable. ¿Sí? En muchos casos, ¿qué es lo que yo generalmente aconsejo? Mandarlo al médico especialista en laboral para que lo vea y nos diga. Y a su vez, por las dudas, efectuar la denuncia por las dudas, por si es un accidente o enfermedad de carácter laboral, efectuar la denuncia ante quién, ante la ART, ante la seguridad y riesgo del trabajo. ¿Sí? Esto es práctica pura y esto lo van a tener. Entonces, ante la más mínima duda, lo mando al médico. Hay médicos especialistas en temas laborales. A mí me pasa en mi trabajo que muchas veces me traen certificados médicos de un ginecólogo, de un especialista en piel. Ellos no tienen nada que ver, pueden ser excelentes profesionales, pero no saben si estamos frente a una enfermedad laboral o no. Entonces, lo más aconsejable cuando se plantean estas cosas es mandarlo al médico especialista en derecho del trabajo y que él nos diga si efectivamente tiene una enfermedad, tiene un accidente, es de carácter laboral o no. Y ante la más mínima duda, siempre hacer, ya vamos a ver que el plazo es muy corto cuando veamos ley de riesgos, hacer la denuncia ante quién, ante la ART por si las dudas es un accidente laboral o una enfermedad laboral. ¿Sí? Entonces, el trabajador, ya vamos a ver enseguida, tiene la obligación de ¿qué? De comunicar al empleador inmediatamente o en la primera oportunidad que pueda, de que ha tenido un accidente o tiene una enfermedad inculpable para que empiece a funcionar el sistema. La comunicación tiene que ser inmediata. Ahora, tenemos que estar siempre a las circunstancias de cada caso en particular. Si yo viajo a La Puna y tengo un accidente de auto y me internan en La Quiaca, yo por ahí no le voy a poder avisar inmediatamente. Si no, por ahí a través de un familiar pasarán un par de días, un par de horas hasta que yo pueda comunicarlo. Esto acá también rige el principio de buena fe. Tenemos que ver, de acuerdo a las circunstancias de cada caso, en qué momento yo le puedo comunicar o no. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí entonces? Entonces, presento el certificado médico, le tengo que dar un periodo de licencia paga. Este periodo de licencia paga es de 3 a 6 meses si la antigüedad es menor a 5 años y de 6 a 12 meses si es mayor a 5 años y tiene carga de familia. ¿Sí? ¿Qué es la recidiva de enfermedades crónicas? Yo puedo tener, por ejemplo, una enfermedad crónica, no sé, hepatitis, que no es crónica, pero puedo tener hepatitis. La recidiva es que se vuelva, yo tengo hepatitis, me curo, pero se vuelve a manifestar la enfermedad, vuelve a aparecer la enfermedad. La ley dice que la recidiva, es decir, si la enfermedad aparece nuevamente, va a ser considerada enfermedad en la medida que no aparezca dentro de los 2 primeros años. ¿Sí? Ahora, no da solución si aparece dentro de los 2 años anteriores. ¿Sí? Pero entonces, si yo tengo hepatitis, me curé, empiezo a trabajar de nuevo y a los 7 meses vuelvo a tener hepatitis, eso no sería considerado enfermedad del trabajo. ¿Sí? Por la ley. Ahora, ¿qué solución le podemos dar? La ley no la da. La ley no la da. Desde mi punto de vista, esto es una alimentación absurda, digamos. Porque yo puedo tener recidivas, la enfermedad crónica se vuelve a manifestar y no poder trabajar,
y si con el tiempo se ve que yo no puedo trabajar más, indefectiblemente que voy a tener que extinguir el contrato de trabajo y empezar a hacer funcionar el régimen de ¿qué? De jubilaciones y pensiones. Cuando veamos en jubilaciones, el régimen de jubilaciones y pensiones dentro de la seguridad social, vamos a ver que hay una jubilación por incapacidad o invalidez. Desde mi punto de vista es un punto flojo la ley, que lo único que genera pues, son conflictos, porque generan dudas. Yo no la tengo clara, no sé qué hacer. Pero estamos frente a una enfermedad, no podemos ser objetivamente indiferentes frente a esta enfermedad, hay que dar una solución, ¿sí? Y la ley no la da. Entonces, si me aparece dentro de los 2 años, no va a ser considerado enfermedad. Entonces, pero estoy enfermo y no puedo trabajar, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, la recidiva, entienden, es que la enfermedad vuelve a aparecer, pero no va a ser considerada enfermedad los efectos de aplicación del régimen si aparece dentro de los 2 primeros años. ¿Sí? De que me curé. ¿Está? ¿Entendieron? Sí. No, para todas las enfermedades. No hay distinción. Para cualquier accidente o enfermedad. Para cualquier accidente. No distingue la ley si tengo gripe, o tengo hepatitis, o tengo sida, o tengo cáncer. No distingue. ¿Sí? ¿Y en la práctica cómo se resuelve eso? ¿Qué? Si bien en la ley no está estipulado qué acción tomar. ¿Qué? ¿Con qué? Con respecto a la recidiva. Bueno, eso es lo que le estoy diciendo. Hay que pensar. Desde mi punto de vista puede generar conflictos. Por eso yo les digo, hay que ver. Yo lo primero que haría es el dictamen de un médico. Que me diga, este trabajador está en condiciones de trabajar o no. No puede trabajar más y está en condiciones de obtener una jubilación por invalidez. Pasa que para la jubilación por invalidez uno necesita el 66% de incapacidad. ¿Me entiende? Por eso es necesario cuando se legisle, y eso lo charlamos un poco el día en el taller del sábado, se legisle bien, cosa de evitar conflictos. ¿Sí? ¿Cómo se va a liquidar el salario? Presten atención, por favor. Si tienen ganas de charlar, reírse, hay 1000 bares en Jujuy ahora, pero miles. Pueden salir, no tienen obligación. ¿Cómo se liquida el salario? Porque se enfermó el trabajador, se accidentó. ¿Yo tengo derecho a pagarle menos de lo que venía cobrando? No. Le tengo que seguir liquidando el salario conforme se lo venía liquidando. ¿Sí? El básico, ustedes ya vieron remuneración, el básico, los adicionales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los premios, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? Dar aviso al empleador, lo que yo les decía recién, darle aviso. ¿Sí? Y esto tiene que ser en forma inmediata, en forma, a ver, si el trabajador se accidenta o tiene una enfermedad y pasaron 8 días y no avisó, el trabajador va a tener alguna de las posibilidades que ya van a ver las clases que viene de intimarlo a fin de que se presente a trabajar o que va a abandonar el trabajo, o estimar que hay una extinción del contrato por mutuo acuerdo tácito o lo que sea, ¿sí? Es decir, avisar dentro de los plazos razonables de acuerdo a las circunstancias, tiempo, modo, lugar y persona, ¿sí? Y tiene obligación de someterse a controles, es lo que yo les decía recién. Si el trabajador a mí me presenta un certificado médico y me dice tengo un accidente, una enfermedad, necesito la licencia, el trabajador le puede decir, bueno, yo te voy a mandar el médico a tu casa, o te pido por favor que vayas al médico tal que te va a revisar y me va a confirmar el diagnóstico. Y en esto es muy importante, y perdón que le insista, el día de mañana cuando asesoren, que sean médicos que tengan especialidad en materia laboral. Por supuesto que el médico especialista en materia laboral puede hacer interconsultas con un psicólogo, con un traumatólogo, con quien fuese, ¿sí? A los fines de efecto de determinar si efectivamente el trabajador está enfermo o padece un accidente. ¿Alguna duda hasta ahí? Y ahí entramos en problemas. Yo puedo considerar que está mintiendo.
Si usted me pregunta a mí, la ley no dice nada. Porque si usted me pregunta a mí, entonces digo, venga a trabajar, presente a trabajar. Y como se le da los 3 o 6 meses de No, no le doy, porque no le doy. Pero bueno, fue la primera vez que se determinó que estaba enfermo. No, pero usted me está diciendo que no me someto al control. Si yo no me someto al control es porque me lo requirieron y yo tengo obligación de hacerlo. Si no, yo le digo a usted, usted me dice, no, mire, estoy muy grave, tengo hepatitis, bueno, venga, quiero... No, yo no voy a ir. ¿Qué voy a estar pensando? ¿Que usted me está mintiendo? Usted sabe la cantidad de certificados truchos y falsos que hay. Me vienen a mí, muchas veces empleadores me vienen con papelitos así, con una firma, un sello que no sé ni de quién es. Tiene la obligación de someterse al control, porque si no está mintiendo. O las veces que dicen, estoy enfermo, mandan el médico al domicilio y no está. ¿Lo puede despedir en ese caso? Y yo, depende. Depende si la injuria es grave, la mentira hasta qué punto va, qué punto va. Pero si tiene antecedentes más. Principios de buena fe. Comportarse como un buen empleado y un buen trabajador. Ser veraz, no mentir. ¿Sí? Si yo me tengo que someter al control, me tengo que someter al control porque me lo establece la ley. No hay tutía. Por supuesto que yo puedo decirle, mire, no me puedo someter al control porque estoy entubado en la quiaca. Venga si quiere con un médico acá o... Por eso depende de las circunstancias, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sigue cómo va ¿Quién se anime a leer el artículo 211? Está ahí entonces, accidente o enfermedad inculpable, no tiene como causa el trabajo, obligación de dar comunicación al empleador y someterme a los controles. Empieza a funcionar la primera parte, que es un sistema de licencias pagas, que la licencia va a depender de la antigüedad y las cargas familiares si son de determinado tiempo. Se paga y se paga el salario conforme se venía pagando. Ahora viene una segunda parte. Cuando termina este periodo de licencia paga. ¿Quién se anima el 211? Artículo 211, conservación del empleo. Vencidos los plazos de interrupción del trabajo por causa de accidente o enfermedad inculpable, si el trabajador no estuviera en condiciones de volver a su empleo, el empleador deberá conservárselo durante el plazo de 1 año, contado desde el vencimiento del jefe. Vencido dicho plazo, la relación de empleo subsistirá hasta cuando alguna de las partes decida y notifique a la otra su voluntad de rescindirla. La extinción del contrato de trabajo en tal forma exime a las partes de responsabilidad indemnizatoria. Gracias. Entonces, vencido el periodo de licencia paga, viene un periodo de conservación del contrato de trabajo. Yo sigo enfermo, no puedo reintegrarme a mi trabajo. Entonces, el empleador va a tener la obligación de ¿qué? De mantenerlo, conservar el puesto de trabajo durante el plazo de 1 año. Vencido el plazo de 1 año, cualquiera de las partes puede dar por extinguido el contrato de trabajo sin responsabilidad indemnizatoria. Por eso es muy importante acá, si ustedes trabajan para un empleador, anotar en el calendario desde cuándo empieza la licencia paga hasta cuándo termina. Vencido ese mismo día, al día siguiente, yo mando el telegrama y doy por extinguido sin voluntad, sin responsabilidad indemnizatoria. ¿Sí? Y a su vez, el trabajador, si ustedes alguna vez asesoran trabajadores a través de un sindicato, la dirección del trabajo, tiene que también estar atento este año. Porque si en ese año no manifiesta nada y deja transcurrir el año, el empleador puede extinguir el contrato de trabajo sin responsabilidad indemnizatoria. ¿Me entienden? Es muy importante que estén atentos a estos plazos. Ahora, si el trabajador durante este año de conservación del trabajo puede volver a prestar servicios, ya sean los distintos supuestos del artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Periodo de licencia paga, venció el periodo de licencia paga, periodo de conservación del empleo por el plazo de 1 año. Vencido el plazo de 1 año, cualquiera de las partes, el contrato va a seguir vigente, salvo que alguna de las partes manifieste su voluntad de ¿qué? De extinguirlo sin responsabilidad indemnizatoria. Ahora,
Cuando estudien esto, yo les aconsejo tener que no les subí la de la clase anterior, perdón, me olvidé, les voy a subir hoy la clase anterior y esta. Con esto hagan su cuadro sinóptico. Yo he estudiado mucho con cuadro sinóptico, es muy útil. Vencido, si el trabajador puede volver, acá se dan distintos supuestos. El primer supuesto es que el trabajador pueda volver a prestar servicios a los mismos servicios que venía haciendo. No hay disminución de su capacidad laborativa. ¿Qué tiene obligación el empleador de qué hacer? De reincorporarlo y seguirle en sus mismas funciones y pagarle ¿qué? El salario conforme le venía siguiendo pagando. ¿Sí? Ahora puede suceder que el trabajador padezca una disminución de su capacidad laborativa y no pueda seguir prestando las funciones que venía prestando. O sea que sobre todo en la práctica es que tenga que desarrollar funciones más livianas. ¿Sí? Por ejemplo, el chofer de colectivo que padeció un accidente laboral por la razón que fuese y no puede seguir conduciendo el colectivo. De un accidente inculpable o una enfermedad inculpable. Entonces, puedo volver a trabajar, pero no puedo manejar el colectivo. ¿Qué funciones va a tener que dar? Unas funciones de tipo administrativas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el caso del trabajador que tiene una disminución de la capacidad laborativa, el empleador que tiene la obligación de darle funciones de acuerdo a qué? A su nueva capacidad. ¿Con disminución del salario? No, porque hay una enfermedad, una causal objetiva, ¿sí? Si el empleador se olvidó su saco, la otra vez el celular si el empleador no le... Acá, entonces estamos frente a la situación del trabajador que tiene una nueva capacidad laborativa y se puede reintegrar, pero no para realizar las funciones que venía realizando. ¿Sí? Pueden suceder dos cosas acá. Que el empleador le diga, señor, yo no tengo funciones para darle, de acuerdo a su nueva capacidad laborativa. Objetivamente yo no las tengo. Entonces, si el empleador objetivamente no le puede asignar funciones de acuerdo a su nueva capacidad laborativa, el contrato de trabajo se extingue con una indemnización reducida del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ya van a ver la clase que viene el despido y van a ver que existe la indemnización completa del 245, que es un sueldo por cada año de servicio fracción mayor a 3 meses, que algo vieron en la clase pasada. ¿Sí? La indemnización del 247 es la mitad del 245. Entonces, la ley que dice, si el empleador, por razones objetivas, ajenas a su voluntad, ajenas a su producción, no le puede dar funciones de acuerdo a su nueva capacidad laborativa, el contrato se extingue y se abona la mitad de la indemnización. ¿Sí? No se lo quiere dejar totalmente desprotegido al trabajador, pero tampoco se lo quiere culpar al empleador de la cuestión de la que es ajena, porque estamos frente, insisto, a accidentes o enfermedades inculpables. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? El segundo supuesto. El tercer supuesto es este mismo trabajador que tiene una nueva capacidad laborativa y el empleador no le quiere dar tareas porque no quiere. Voy a decir una cosa horrible, pero generalmente los empleadores que dicen, no, ya se enfermó, ya se accidentó, no va a prestarte de la misma manera, yo no me lo quiero sacar encima. ¿Sí? Entonces aquí se establece se extingue el contrato de trabajo con la indemnización del 245. Y yo no sé si el día de mañana podría haber una indemnización agravada por lo que se denomina hoy en la jurisprudencia, no está en la ley, despido discriminatorio. Sí, me enfermé, me accidenté y encima vos no me querés dar trabajo. ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado con estas cuestiones. ¿Sí? Y el último supuesto del artículo 212, el cuarto párrafo, es el trabajador que tiene una incapacidad total y absoluta para prestar tareas. No se puede reintegrar como consecuencia de esto. Cuando la enfermedad o el accidente se ve una incapacidad absoluta, el empleador debe abonar una indemnización igual al expresar en el artículo 245. ¿Sí?
El trabajador, por esta cuestión, tiene incapacidad absoluta que no le permite prestar tareas. La ley le impone al empleador, cosa que me parece injusta, porque el empleador no tiene responsabilidad en esto. José, que es más pro trabajador, le va a decir que es justo. Yo tengo mis dudas. ¿Me entienden? Porque yo no tengo culpa. ¿Por qué la tengo que indemnizarlo completamente? Lo que yo puedo hacer es, a ver, la indemnización del 247 y quizás acompañar en la obtención de la que una que vimos recién, jubilación por invalidez. Relación, en todo el derecho del trabajo está relacionado. Si el trabajador tuvo un accidente o enfermedad que luego del periodo de licencia paga y luego del periodo de conservación del empleo no se puede retirar porque tiene una incapacidad total y absoluta, el empleador le tiene que pagar una indemnización del 245. ¿Sí? ¿Lo entendieron? ¿Alguna duda? En este caso, ¿qué se suspende del contrato de trabajo? ¿El pago de qué? No, primero, la prestación de servicio. En un primer periodo, el pago de la remuneración no se suspende, se paga, porque estamos frente a un periodo de licencia paga. Y en un segundo periodo, no se paga. Hay un periodo de conservación del empleo. ¿Sí? ¿Está? Cuando estudien esto, hagan un cuadro sinóptico. Le va a simplificar. Profe, ¿y no hay obligación que le dé la jubilación por incapacidad? La jubilación no se la da el empleador, se la da el Estado. Ah. Cuando veamos régimen de jubilaciones y pensiones, vamos a ver que tenemos un sistema único, en donde el trabajador va a tener que iniciar ante el ANSES, previo a un curso de yoga, tai chi y no sé qué otra cosa, hacer el trámite de jubilación por invalidez. Que hoy les diría, más allá que es un trámite bastante complejo y que lleva tiempo, es mucho mejor lo que era antes. Antes había un abuso respecto de esto y se jubilaba cualquiera a los 30, 40, 50 años por alguna incapacidad o invalidez que no. Hoy es muy estricto el acceso. Y hay comisiones médicas, nos tenemos que someter a esas comisiones médicas. Si no estamos de acuerdo con las comisiones médicas, podemos apelar estas resoluciones y demás. Pero no se la da el empleador. El empleador lo que tiene que decir es, ojo, si vos estás en esta situación, ya empezás a gestionar jubilación por invalidez. ¿Sí? ¿Qué? Al año se lo toma como antigüedad, sí. Eso me olvidé, está buena pregunta. Todo este periodo se toma como antigüedad, ¿sí? Perdón, el despido. ¿Qué se libra del 213? Artículo 213, despido del trabajador. Si el empleador despidiese al trabajador durante el plazo de las interrupciones pagas por accidente o enfermedad inculpable, deberá abonar, además de las indemnizaciones por el despido injustificado, los salarios correspondientes a todo el tiempo que faltare para el vencimiento de aquella o a la fecha del alta, según demostración que hiciese el trabajador. Listo, gracias. El empleador lo puede despedir y se da en su puesto donde se despide. La ley dice que en el primer periodo que es de licencia paga, si yo lo despido, tengo que obligación de pagar ¿qué? La indemnización por despido injustificado, con más que los salarios caídos. Ahora, esto si el despido es injustificado, porque el despido puede ser justificado. Yo tengo un caso de una señora que trabajaba en el servicio doméstico en la pandemia y ella tenía una serie de complicaciones, entonces pide la licencia, se le da la licencia paga, a su vez con todas las normas especiales que hubieron en ese año. El empleador un día me llama y me dice, mira, me dijeron que está trabajando en un puesto de sándwiches en plena pandemia, donde está, si sos un paciente de riesgo no puede estar atendido. Y le dije, anda con un escribano, es una contratación. En este caso, si bien estaba en este periodo de licencia paga, esto está en juicio, ¿no? En este yo no podía no haberla despedido,
pero yo la despedí con causa, porque me estaba mintiendo. Vos no estás enferma, no tenés ningún problema, estás teniendo cosas. ¿Sí? Entonces, siempre que sea sin causa, cuando es con causa no vas a tener que pagar. Ya van a ver cuando vean las clases que vienen, cuando se despide con justa causa de despido, no hay obligación de pagar indemnización por despido. Y no hay obligación de pagar estos salarios caídos. ¿Está? Servicio militar o convocatorias especiales. Este artículo sigue en la ley, no sé por qué, porque en la Argentina ya no hay más servicio militar obligatorio. Desde hace muchísimos años no hay servicio, más de 30. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hubo un conscripto en Zapala, en Neuquén, que lo mataron los militares en el servicio militar, y a partir de ahí se derogó el servicio militar. Pero bueno, sigue la ley, por eso nosotros lo damos. ¿Sí? Plazo de... ¿Quién se anima a leer el 214? Nadie. Conserva el empleo, cómputo como tiempo de servicio. El empleador conservará el empleo al trabajador cuando éste deba prestar servicio militar obligatorio por llamado ordinario, movilización o convocatoria especial desde la fecha de su convocación y hasta 30 días después de concluido el servicio. Listo, gracias. Entonces, le tiene que conservar el empleo desde que lo llaman a prestar el servicio militar obligatorio hasta 30 días después. ¿Por qué 30 días después? Yo concluyo y se le dan 30 días para que el conscripto, se llamaba el soldado, se vuelva a presentar a trabajar. Le conservo el empleo. ¿Se computa la antigüedad? Sí, se computa la antigüedad. ¿Hay pago de salario? No hay pago de salario. Se conserva el puesto de empleo, pero no se paga el salario. ¿Sí? En el caso que el trabajador termine su servicio militar, pasen 30 días y se reincorpore y no se lo reincorpore, el trabajador diga, no, yo no te quiero más acá, ¿en qué se encuentra? ¿Una situación de qué? De despido. Porque acuérdense cuando vimos derechos y obligaciones a las partes, ¿cuál es una de las obligaciones del empleador? Dar empleo, ocupación efectiva. Si yo me presento a trabajar y vos no me das ocupación efectiva, yo puedo ponerme en situación de despido. Me estás injuriando, no estás cumpliendo con la principal obligación que está a tu cargo, que es darme trabajo, darme ocupación. ¿Está? Todos los casos yo los puse en la figura de la manera que ustedes lo tengan claro. Desempeño de cargos electivos, estos son para que anden política. Sí, puede suceder que un trabajador se dedique a la política y tenga un cargo electivo. ¿Sí? Estamos acá hablando de cargos electivos, es decir, para diputado, concejal, senador. No habla de cargos de la función pública. Acá la ley también se queda corta de mi punto de vista, porque cargos electivos son los que son, ¿por qué? Por elección popular. Pero puede suceder que el intendente a mí me designe como ministro de Economía o como secretario de Obras Públicas, o lo que sea. Es una designación o un cargo electivo. Para mí no se aplicaría esta causal de suspensión, está limitada la ley, podría dar lugar a conflictos. Yo lo ampliaría. ¿Sí? Entonces, ¿quién se anima a leer el 2.15? Capítulo 3 del desempeño de cargos electivos. Artículo 215. Reserva del empleo cómputo como tiempo de servicio. Los trabajadores que por razón de ocupar cargos electivos en el orden nacional, provincial o municipal dejaran de prestar servicios tendrán derecho a la reserva de su empleo por parte del empleador y a su reincorporación hasta 30 días después de concluido el ejercicio de sus funciones. Listo, gracias. El mismo caso que vimos recién. Desde que yo empiezo, ¿sí? Empiezo mi cargo electivo hasta 30 días posteriores, tengo derecho a ¿qué? Se suspende la obligación de prestar tareas. ¿Se computa para la antigüedad? Sí se computa para la antigüedad. ¿Tengo obligación de pagar salarios? No tengo obligación de pagar salarios. Si luego de vencido los 30 días, que insisto, estos 30 días se establecen en razón de que darle la posibilidad al trabajador de que efectivamente vuelva a prestar tareas.
Si vencido ese plazo de 30 días, al trabajador no se le da ocupación efectiva, está en condiciones de darse por despedido. Ahora, y esto ya me adelanto a las clases que vienen, si el trabajador vencido esos 30 días no se presenta, ¿qué hacemos? Ya vamos a ver, cuando vean las clases que viene, extinción del contrato de trabajo, que hay una causal de extinción que es el abandono, en donde si el trabajador no se presenta a trabajar, yo lo puedo intimar fehacientemente para que en un plazo, generalmente 48 horas, se reintegre al trabajo bajo apercibimiento de qué? Pues considerarlo en abandono del trabajo, extinguido el contrato, sin responsabilidad indemnizatoria. Es una opción. Pueden pasar los 30 días y que el trabajador no se presente a trabajar. Yo no hago nada, el trabajador no hace nada, ninguno hace nada porque el trabajo contrato. Pasado un tiempo, la ley presume que se extinguió el contrato de trabajo por acuerdo mutuo de ambas partes por un comportamiento inequívoco. El trabajador no fue a trabajar y el empleador no le dijo venir a trabajar ni a hacer nada. ¿Sí? Son causales expresamente establecidas por la ley. Se las menciono para que ustedes vayan vinculando esto. ¿Sí? Porque puede suceder. José, Sí. si pasó esos 30 días el trabajador decide volver y el empleador no rescindió el contrato, ¿puede? ¿Qué? Si pasó este plazo de 30 días de conservación del trabajo, el trabajador vuelve y el empleador no rescindió el contrato, ¿puede volver? Desde mi punto de vista no puede volver. Yo, empleador, le diría yo tenía obligación de conservarte el trabajo mientras dure tu cargo y hasta 30 días. Después de los 30 días no tengo obligación de mantenerte. Pero usted tampoco rescindió el contrato. Yo lo rescindiría el contrato. Si yo empleador, por eso me tengo que anotar, como les dije en el tema del 208 de las accidentes de compañía, yo me anoto. Yo en mi trabajo, en mi práctica, me anoto los plazos. Entonces aviso. Pasados los 30 días no. Ahora, si pasados los 30 días el empleador no hizo nada, yo creo que vamos al principio de continuidad y el trabajador tiene la posibilidad de reintegrarse. Para mí. ¿Sí? Está buena su pregunta. ¿Entendieron la pregunta que hizo el informe? ¿Sí? No, en el caso que sea consecutivo la elección, digamos, ¿por cuánto el periodo que se queda? Iba a ir, a ver, hay algunos que son así, ¿no? Están varios años. En el caso que sea continuado mientras dure el periodo hasta 30 días después. Ustedes vieron el caso de Contó José, el agente sindical, que estuvo 30 años en ejercicio del sindicato, volvió y... Pero que, disculpe, ¿pudiera el empleado, si el empleador decide sí pagarle la remuneración que le corresponde cobrar 2 salarios? Sí puede, pero ¿qué empleador le va a pagar? Sí, hay gente generosa, pero yo no le pagaría, porque él está cobrando su dieta de diputado, concejal, senador, lo que sea. Pero sí, se puede. Acuérdense que en el derecho del trabajo tenemos una base que es la ley de derechos del trabajador. Por abajo de esa no podemos hacer nada, pero por arriba sí. Si el trabajador es elegido concejal y yo como empleador le digo, mira, vos sos concejal, pero yo estoy así pagando el sueldo, lo puedo hacer. Lo puedo hacer perfectamente. Si la escala salarial me dice que yo le quiero pagar 500 pesos y yo le quiero pagar 3.000, lo puedo hacer. ¿Sí? Si la jornada de trabajo es de 8 horas, pero yo quiero que trabaje 5 y le voy a pagar por 8 horas, lo puedo hacer. Siempre en más todo, en menos no. ¿Está? Es válida su pregunta, pero no lo veo factible. Salvo que lo quiera retener de alguna manera. Pero trabajar en los dos lados lo veo difícil. En la administración pública a veces no hay control y sucede eso, que se sigue pagando, digamos, en caso que... Claro, es un error. Sí. Es un error, no se puede. En la administración pública pasan cosas horribles de cómo se malgasta el dinero. Por eso estamos como estamos. Se malgasta muchísimo. El otro día un amigo mío que hace política, y creo que es un buen político, me contaba que él hizo una investigación
y si hay que meter en la legislatura de Jujuy a toda la gente que recibe un sueldo en la legislatura, no entra. ¿Me explico? Meterlos como si fuese una cancha de fútbol a todos, no entran, me dice. O sea, son 1.000 millones de ñoquis que están pagados por el Estado. Están pagados por nosotros, por nuestro impuesto. Pero acuérdense que acá estamos dentro del derecho del trabajo. Estamos dentro del no-no, en el derecho. Ahí tengo que aplicar el estatuto del trabajo. El último caso, si no me equivoco, es el desempeño de cargos electivos en las asociaciones sindicales de trabajadores. Esto está vinculado cuando veamos asociaciones sindicales de trabajadores en la segunda parte de la materia, en derecho colectivo del trabajo. Es decir, el trabajador, al igual que en los otros casos, tiene el derecho a que se le conserve el puesto de trabajo desde que asume como agente sindical hasta su finalización con un periodo de 3 meses de gracia. Se conserva el trabajo, no se paga remuneración, se computa para antigüedad y si yo no lo recorporo me puedo dar ¿en qué? En situación de despido. ¿Sí? ¿Cómo dijo de los 3 meses? De los 30 días, perdón. De los 30 días, me equivoqué. De los 30 días. Sí, yo finalicé con mi cargo electivo en la Asociación Sindical de Trabajadores. Hoy tengo 30 días para reintegrar. Tengo que presentarme ante el empleador, comunicarle, ya estoy en condiciones de reincorporarme, ¿sí? Y si vive en el mismo lugar y puede trabajar, que no espere los 30 días, puede ir al día siguiente y decir ya estoy en condiciones, ¿sí? ¿Sí? Porque a su vez, en esos 30 días yo no sé si el sindicato le va a pagar su sueldo. Cuanto antes se reintegra, empezar por el sueldo. Acuérdense que en estas causales no se percibe remuneración. ¿Ninguna duda? No. Por estos términos. ¿Ya terminamos? ¿Sí? ¿Tiene que aprovechen el viernes. En todos estos. No, a ver, supongamos que yo hago política y me resulté concejal, el empleador tiene obligación de conservarme. Si me despide porque yo fui concejal y me dice a mí no me sirve todo esto, vos me generas un problema. Pero en el fondo no se lo genera el problema. Pues yo le conservo y ¿qué hago? Hago un contrato de trabajo eventual para que haya un reemplazo, un contrato de tiempo indeterminado para hacer reemplazo. Por supuesto que cualquiera de estas causales generan un inconveniente al empleador. Pasa que el despido hay que analizarlo. Si un día lo despida, te dijeron no, te despido, ya tenés que indemnizarlo. Tengo que ver ahí una cuestión económica. Claro, y en el caso de esas personas que significante. Es un problema. Es un problema. Yo no he tenido casos en la práctica de sindicales, sí.